tal, amigos radioescuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador de su programa Radio M12, que se transmite por la frecuencia universitaria, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla. Estimados amigos, el día de hoy vamos a platicar con Ofer Kasif. Él es judío de izquierda y también es diputado, uno de los diputados más rebeldes del Parlamento israelí. Es un antibélico, se opone a la guerra que se está dando actualmente en Gaza. Y por esta postura, por esta crítica que la ha hecho tanto en su Parlamento y en otros espacios dentro del mismo Israel, pues él se ha enfrentado a diversos ataques de los demás parlamentarios. Se ha enfrentado a acusaciones y se ha enfrentado a situaciones difíciles por no estar de acuerdo con las posturas de Netanyahu bélicas y por condenar el genocidio en Palestina. Y hoy tenemos el gusto de platicar con Ofer Kasif, a quien le damos la bienvenida. Doctor Ofer Kasif, parlamentario, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, compañero. Para poder sacar adelante esta charla, me acompaña también nuestra compañera Quetzali Sarabia y Alexei Otañez. Compañeros, buenos días. Doctor Ofer Kasif, vamos a iniciar. Su postura antibélica le ha generado problemas de carácter legal en Israel. Lo escucho. ¿De qué van estos problemas jurídicos que usted enfrenta actualmente en Israel? ¿Y cómo ha sido también esta actitud del Estado israelita sobre usted, sobre su persona, sobre su trabajo? Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Puedo decir que ahora hay tres elementos muy importantes que son interconectados. Uno es el genocidio en Gaza, muchos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, que la culpa es del gobierno de Israel, primero que nada. Segundo es la limpieza étnica en Cisjordania bajo de la ocupación de Israel. Y el tercero es un proceso a cambiar o a transformar el Estado de Israel a un régimen fascista entera. Y acá el tercer elemento, y todos los interconectados, el tercer elemento es básicamente, su carácter es sobre la persecución de gente que piensan o actúan como yo y mis camaradas. Ahora siempre había persecución en Israel. Israel nunca era una democracia verdadera, pero tampoco no era un régimen fascista entero y verdadero. Ahora sí, los problemas que nosotros tenemos como izquierdistas, como grupos que somos contra los crímenes en Gaza, en Cisjordania, y Líbano, en otros lugares. Nosotros que estamos luchando por muchos años, décadas, por una democracia verdadera, por igualdad. Nosotros ahora estamos bajo de una persecución muy violento, muy sistemático, no solamente del gobierno y sus aparatos, pero también parte de la oposición del Parlamento, que son a veces más derechistas del gobierno, y también del público en general. No todo el público, es muy importante a entender. Dentro de Israel viven más o menos más que 9 millones de personas. No todos son fascistas o racistas, no todos lo apoyan en los crímenes y especialmente el genocidio en Gaza. Hay millones que son contra y van a las manifestaciones. El problema es que ahora hay más persecución. Por ejemplo,
ya no hay policía en Israel. Hay policía oficialmente, formalmente, pero prácticamente la policía ahora es una milicia fascista en las manos del gobierno, especialmente del ministro de Nacional Seguridad. La policía no sirve, ¿cómo se dice? Servir, no hace servir, ¿cómo se dice? Serve el pueblo, pero el gobierno contra el pueblo. La violencia contra las manifestaciones, incluido, por ejemplo, familias de los rehenes, israelíes rehenes que están en las manos del Hamas por más que un año, y van a las manifestaciones contra el genocidio, contra la guerra, etc. La policía es muy violento contra nosotros. Por otro lado, cuando hay colonos en los territorios ocupados, territorios palestinos ocupados, especialmente Cisjordania, cuando hay colonos que hacen pogromos y matan palestinos y puse fuego en los árboles, etcétera, de los palestinos, no hay policía, no hay ejército, no hay nada para parar o prevenir eso. Y mucha gente dentro de Israel, por ejemplo, perdieron sus trabajos porque escribieron en las redes sociales cosas contra el genocidio y contra el gobierno. Profesores en las universidades, en las escuelas y liceos, muchos perdieron sus trabajos por esto, no porque hicieron algo eh, que es como un crimen. El contrario, dijeron cosas contra los crímenes del gobierno eh, y, eh, y de los soldados, etcétera. Hay muchos ejemplos de cantantes, por ejemplo, también gente que estuvieron en el cárcel por días por la misma cosa. Es persecución. Yo personalmente, como un diputado, muy cerca era que intentaron sacarme, a expulsarme del Parlamento por siempre, solo porque firmé una petición de Sudáfrica a el Corte de Haag, el Corte Internacional por Justicia en Haag, para investigar si hay genocidio en Gaza y para parar la guerra. Me acusaron que como yo apoyó violencia contra Israel, que es pavada y mentira. Ya me suspendieron hace un año por 4 o 5 días del Parlamento, incluso 12 semanas sin sueldo, solamente porque en entrevistas dije hace un año, dije muy claro que estuve y soy contra el genocidio criminal horrible que hizo Hamas. Siempre voy a decir eso. Al mismo tiempo yo dije que el gobierno de Israel hace crímenes en Gaza y que no hay justificación ni por la masacre que hizo Hamas, ni por la masacre que hace Israel. Por eso me suspendieron por 45 días. Y hay muchos ejemplos de ciudadanos en general y diputados como yo, que no podemos hablar como queremos, no podemos hacer cosas como queremos porque hay persecución política. Es un régimen dictatorial fascista. Gracias, gracias por el comentario, doctor Ofer Kasif. Alexei, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Te escucho. Gracias, Toño. Buenos días a todo el auditorio. Buenos días, Ofer, Buenos compañera. días. Bueno, nos gustaría que nos explicara un poquito más cómo se compone el gobierno de Israel.
porque si bien sabemos que hay alrededor de 125, 126 parlamentarios o diputados, no sé cómo se les llame, usted es uno de esos parlamentarios y aparte es parte de los 9 representantes que están en contra del genocidio por parte de Israel. Sin embargo, pues, ¿cómo se compone su Estado? O sea, ¿hay elecciones democráticas? ¿Hay un voto directo? ¿O es una democracia parecida a la de Estados Unidos? Muchas gracias. El Knesset es el Parlamento de Israel, tiene una cámara, solamente hay una cámara, que tiene 120 diputados. Las elecciones, por la ley, en las elecciones hay elecciones. En principio, cada 4 años, pero desde 1948, cuando formó el Estado de Israel, la mayoría de las elecciones eran después de menos 4 años, por razones diferentes, no importa ahora, pero hay elecciones. Voy a decir en un minuto algo sobre la democracia, pero porque como dije antes, para mí Israel nunca era democracia y voy a explicar por qué es mi opinión, pero oficialmente hay elecciones, oficialmente, teóricamente hay elecciones libres y iguales. Y hay, como dije, una cámara. El sistema de coalición, eso es decir, que normalmente durante los 76 años de la existencia del país, del Estado, creo que solamente 2 veces eran gobierno con minoría, pero es muy raro. Normalmente hay gobierno de coalición que es gobierno de mayoría. Eso a decir que el gobierno tiene una coalición que tiene mínimo 61 diputados, que es la mayoría dentro de los 120. Y eso un problema muy grande, porque eso a decir que el gobierno tiene mayoría automáticamente Siempre. en el Parlamento. El ejecutivo prácticamente dominante el sistema del Parlamento y puede hacer casi lo que quiere. Es un problema y en Israel no hay constitución. Israel hay en todo el mundo, hay 3 estados que no tienen constitución, es Inglaterra, New Zealand y Israel. Es un problema también porque en Israel, y acá voy a explicar poco por qué para mí nunca era democracia. Primero que nada, Israel nunca tenía una cultura política democrática. Esto a decir que es muy común, o la norma en Israel nunca era norma para apoyar los como leyes del rules of the game, ¿cómo se llama? Capaz sabes cómo decir eso. Leyes del partido, leyes del jugar, ¿cómo se dice? Juegue. Las reglas del juego. Las leyes del juego, gracias. Nunca era. Es un problema muy grave que existe en Israel siempre. Pero ahora hay 2 problemas más. Un problema mínimo desde 1967 es que hay ocupación. Israel controla millones de palestinos que viven en Cisjordania, en la Franja de Gaza y también en Jerusalén Oeste, sin derechos, sin ciudadanía. No es solamente que los millones, los palestinos en esos territorios ocupados no tienen estado de ellos, ¿verdad? Claro, y tienen el derecho para tener.
autodeterminación y su Estado. Es parte de nuestra plataforma y nuestra lucha por la libertad de los palestinos en su Estado libre y soberanía. Pero no es solamente eso. No tiene derechos básicos, no solamente no tiene derechos a elegir o a votar, no tiene derechos de reunir, no tiene derechos de mover, no tiene derechos de hablar, para hablar libre y no tiene derechos básicos y no tiene prácticamente y teóricamente también no tiene ciudadanía. Eso a decir también, por ejemplo, que la mayoría de ellos no tienen pasaportes. Si quieren salir, necesitan papeles especiales. No es democracia. ¿Qué democracia es? Un Estado que 50% de la gente que vive bajo de este Estado no tiene derechos, incluido, como dije, a votar y a ser elegir. No es democracia. Antes de eso tampoco, por dos razones. Primero, que siempre existe el valor más importante de la democracia moderna es igualdad. En Israel nunca era igualdad. Siempre era un tipo u otro de supremacía judía. No necesariamente de teoría racista, pero políticamente sí. Y desde 1948, cuando formó el Estado, hasta 1966, 18 años, los ciudadanos palestinos en Israel, hoy, por ejemplo, hay 20% de los ciudadanos en Israel son árabes palestinos. No todos viven en los territorios ocupados de 67. Y hasta 66, hasta 1966, los palestinos ciudadanos en Israel vivieron bajo del régimen militar. ¿Qué democracia es eso? Y hay, por supuesto, que hay muchos más elementos para que demostrar que Israel nunca era una democracia verdadera y ahora, como dije, es peor porque ahora hay más persecución, especialmente contra los ciudadanos palestinos. Y eso es el sistema en general y ahora también parte del fascismo en Israel es que el sistema de justicia cada día es menos y menos libre por leyes y por decisiones del gobierno hacen. Y por eso, como dije antes, el fascismo en Israel es cada día más fuerte y es interconectado con el genocidio y la limpieza étnica. Correcto, gracias, doctor Ofer Kasif. Él es diputado, parte del Parlamento israelí, que nos está explicando, pues, Israel desde adentro, Israel como un Estado fascista actualmente. Compañera Quetzali, tiene usted la palabra, adelante. Hola, buenas tardes. Ofe, a mí me gustaría preguntar algo que es como muy comentado aquí en México. ¿Realmente toda la población israelí está a favor de la limpieza étnica, del genocidio que se ha venido tratando? Y aparte de eso, ¿qué sanciones han tenido los que se han opuesto? Veíamos en tu caso que fue la persecución política, económica, que ha sido incluso la guerra cibernética por las sanciones que hay. ¿Eres el único perseguido o ha habido más? ¿Ha habido más de qué? No entendí, pues, lo siento. Que si ha habido más perseguidos de parte del régimen que hay en Israel por oposición. Entendemos que en tu caso fue la firma hacia el amicus curiae que se puso de parte de Sudáfrica en la Corte Internacional, pero sabemos
que también en Israel hay gente que se opone a la limpieza étnica y al trato inhumano que se está dando. ¿Ellos han tenido alguna persecución también? ¿Cómo Sí, están? sí, por ejemplo, mira, un ejemplo es un amigo mío que es un profesor en un liceo por muchos años, más o menos 40 años, y tenía éxito en todas las escuelas y liceos donde fue a trabajar. Hace poquito más de un año, él publicó en las redes sociales solamente los nombres y edades y fotos de niños que Israel lo asesinaron en Gaza. Porque en Israel los palestinos son normalmente solamente números, sin nombres, sin carácter, sin identidad, sin cara, sin edad, etc. Él no hizo nada más que eso. Solamente publicó los detalles de las víctimas, niños. Eh, el liceo donde trabajó lo sacó. La intendencia en la sociedad donde trabajó dijo que no puede trabajar en ningún liceo en la ciudad. El ministro de Educación revocó su licencia a trabajar como un profesor en ningún lugar. Y la policía lo arrestó por 4 días, dijo que él es un traidor. Hay miles de ejemplos como eso desde el 7 de octubre 23. Miles. Normalmente de los palestinos, pero no solamente. El ejemplo que ahora hablé sobre este cuento es sobre mi amigo mío que es judío. Y pero los víctimas principalmente son los palestinos, los ciudadanos palestinos. Hasta más o menos fin del 23, totalmente era prohibido a demonstrar, a manifestar en ciudades y campos palestinos dentro de Israel, como ciudadanos. La policía prohibió manifestaciones contra el genocidio, contra la guerra, contra la violencia en todos los lugares palestinos. Y hay más. Hace poco, capaz 2 meses, más o menos, la policía cerró un club nuestro, club del Partido Comunista en la ciudad de Haifa, que es más o menos en el norte de Israel. Por 10 horas cerró el club nuestro, la policía, porque no quería que vamos a hacer un acto político y especialmente ver una película. Y ahora también prohibió a un teatro en Yafo y en otros lugares ver películas que no tienen nada contra la ley o no sé qué, solamente porque esas películas son críticos del gobierno. Hasta ahora es prohibido ver esta película. Y por eso la persecución es muy sistemático. Y hay, como dije antes, hay muchos ejemplos. Y otra, hay 2 cosas nuevas de ayer, nuevas. Hay 2 propuestas de ley que la próxima semana van a una discusión en el gobierno, uno en el parlamento. Una propuesta de ley es que profesores en las universidades que van a apoyar boicot de Israel van a perder sus posiciones en la universidad sin posibilidad para hablar, ¿cómo se dice? Apelar, Defenderse. apelar, Sin apeló, o sin apelar, apelación. sí, sin apelar, por ejemplo. Eso porque hace pocos días publicó una carta que yo también firmé a esta carta. Hay como más que 2,000 ya firmaron en esta carta,
que dice que somos como israelíes, ciudadanos israelíes, la mayoría, y comenzó de gente de la academia, profesores en las universidades, colegios, etc., dicen que el mundo tiene que intervenir para parar el genocidio en Gaza. Y ahora esta propuesta de ley es como consecuencia de esta carta, y dice esta propuesta que profesores en las universidades que van a apoyar un boicot van a perder sus trabajos sin, ¿cómo se dice? Apeló. Sin derecho de apelar, de apelación. Sin apelación. Hay otro, y es muy importante, y si van a hablar con más gente sobre eso, es muy importante que todos van a entender y saber. Ya hay una ley para prohibirnos de participación en las próximas elecciones. Como todos los regímenes fascistas, como era en Sudáfrica, como era bajo los regímenes militares en América Latina, bajo de las juntas en Argentina, en Chile, en todos lugares. Siempre dicen contra la oposición que la oposición apoya el terrorismo. Ese mismo, durante todos los años, más que 100 años. Es parte de eso. Y otra vez, hay muchos más ejemplos. Correcto. Estimados amigos, compañeros, voy a regresar contigo, Tonatiu, para que hagas la pregunta. Les pido, por favor, vamos a un corte y volvemos.